Ok, no, por ahí está la lista para que se terminen de matar. Y un minutito por si alguien llega. Ahorita iniciamos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Gusto que ya nos podamos reunir otra vez por acá. A retomar el tema. Bienvenidos, por ahí está circulando la lista para que todavía no se anote. Por favor, te pido favor, y la trae Luis ahí. Y como lo hemos hecho en otros formatos, voy a dejar un tiempo asignado al final para preguntas, para intervenciones, para comentarios, y los invito a que, creo que ahora sí ya todos tienen con qué anotar, ¿verdad? Perfecto. Para que hagan algunas notas y que no se les vayan a ir intervenciones importantes. Pues entonces comencemos. Dando seguimiento a esta segunda etapa del proyecto, donde nos movemos más allá de todos los temas relacionados al liderazgo individual y entramos de lleno a toda la parte del liderazgo en equipo. Dado el rol y los diferentes puestos que tienen en la organización, les quiero presentar 4 modelos importantes que los van a ayudar a dar esos primeros pasos hacia la transición que buscamos de líderes transformativos. Vamos a entrar de lleno y de una. Primer modelo está basado en la tesis de un ex profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Chris Aguiris, y es el modelo de aprendizaje de 3 niveles. La traducción directa es el Triple Loop Learning Model, que implica que aprende sobre sí mismo y sube de nivel. Nivel 1. A través de todo el arco que vamos a transitar en esta exposición, la invitación es que vayan haciendo una reflexión constante de dónde se posicionan ustedes y sus respectivos equipos y cómo pueden ir creciendo, evolucionando a través del proceso, ¿de acuerdo? El nivel 1, que he identificado que varios equipos de la organización se encuentran aquí, tiene que ver directamente con causa y efecto. Este aprendizaje reactivo en donde hay una situación, hay un problema, y yo como líder tengo que encontrar la manera de resolverlo. Una manera concreta de decirlo es un modelo correctivo. Identifiquen en qué momentos, en qué instancias, y si hiciéramos un ejemplo de 1 a 10 situaciones, en cuántas de ellas nos encontramos en este primer nivel, correctivo, reactivo. El siguiente nivel, de mayor calidad, es en donde aprendemos de lo que nos sucede y entonces nos ayuda a generar estrategias para prevenir la situación. Por eso es un modelo innovativo. Es un modelo de aprendizaje proactivo. Ya no estamos nada más reaccionando, comenzamos a generar estrategias para responder y, de ser posible, anticipar la situación. Sé de primera mano, con trabajo que he venido haciendo con varios de ustedes, que están desarrollando estrategias alrededor de este segundo nivel. Mucho de esto, cuando hablamos de mejora continua, cuando hablamos de implementación de procesos, cuando hablamos de cooperación intra e interdepartamental, mucho de lo que buscamos es adelantarnos a la situación antes de que se convierta en un problema. Y el nivel número 3, nivel que verdaderamente es transformativo, al que normalmente no vemos, no es común, excepto en organizaciones de clase mundial, es el nivel metacognitivo.
Cuando hablamos de un nivel meta, tiene que ver con nuestra capacidad de reflexionar acerca de una situación que me haga cuestionar por qué actúo de cierta manera. O sea, nivel número 3, si ya estamos en el aprendizaje proactivo y ya estamos anticipando ciertas cosas y eso nos dio un poquito más de pista, entonces podemos empezar a hacer una evaluación y una introspección de cómo podríamos mejorar desde la base, ¿sí? Si los elementos que tomé para hacer mi ecuación, para hacer mi proceso, para hacer mi mejora, están orientados correctamente o cuáles puedo modificar. Esto es lo que nos genera verdaderamente una transformación. Y reitero, viene de la capacidad de hacer ese análisis reflexivo cada uno de nosotros, de qué información estoy tomando en cuenta y cuál estoy dejando fuera a la hora de implementar mi estrategia de acción. Modelo 1. Modelo número 2. Del mismo profesor, que fue bastante prolífico en su trabajo. Antes de desarrollarlo, pequeña acotación. ¿A todo el mundo le queda claro el concepto de inferencia? De inferir. Si a alguien no le queda claro, puede levantar la mano. Bien. Es similar, lo voy a hacer a través de una analogía, es similar a hacer una suposición, ¿sí? Inferir es tomar un set de información, en función de esa información empezar a pensar qué es lo que podría suceder, cómo podría transcurrir tal o cual evento, y en función de eso me ayuda a tomar decisiones o generar conclusiones. Identifico una diferencia sutil, no es una diferencia de diccionario, pero a mí me ha ayudado a entenderlo. Cuando yo hago una inferencia en vez de una suposición, me orienta a evaluar qué cosas puedo hacer mejor yo, a diferencia de suponer hacia el exterior. ¿Sí? Se me hace que la cualidad es un poco más introspectiva. Si les sirve la comparación, tómenla, si no, ignoren esa parte. Teniendo claro el concepto de inferencia, este modelo se desarrolló para ayudarnos a generar una diferencia concreta entre los hechos, nuestras interpretaciones de esos hechos y las historias que nos creamos en función de nuestras interpretaciones, ¿sí? En otras palabras, lo que busca es darnos al menos un grado adicional de claridad respecto de cualquier situación. Este es el modelo. Parte de una realidad. Aquí, realidad, decimos todo lo que está sucediendo cada momento, todo el tiempo. Es esa realidad enorme. En función de esa realidad, nosotros como seres humanos seleccionamos información. No podemos integrar todo lo que sucede todo el tiempo, cada momento. Es demasiada información. Entonces hay que filtrar. Filtramos la información y en función de esa selección hacemos ciertas suposiciones o ciertas inferencias. Lo que buscamos aquí es anticipar escenarios. Como lo vimos en el primer set de ponencias, tiene mucho que ver también con condicionantes biológicos de supervivencia, ¿no? Por eso tenemos la capacidad de proyectar y de anticipar escenarios. En función de esa anticipación, podemos, no siempre, pero podemos llegar a ciertas conclusiones. Esas conclusiones nos abren la puerta para generar ciertas creencias. Creencias con cero connotación religiosa y más contextualmente aplicada. Creo que va a suceder esto debido a esto. Creo que la mejor manera de actuar es esta en función de este set de información. Y finalmente, todo lo anterior informa nuestra conducta, informa lo que hacemos.
Una contextualización importante que les quiero dar respecto de este modelo es que no es una fórmula exacta. No todas las personas operamos en ese orden y pueden hacer la reflexión en el trabajo o en la vida personal. Hay personas que son mucho más orientadas a la acción y no han hecho ninguna evaluación, o al menos no consciente, simplemente actúan. Hay otras personas que son demasiado selectivas y hacen 3 pruebas antes de tomar cualquier decisión. El punto de esto y de este modelo como un todo es expandir nuestra capacidad de integración de información. Como seres humanos tenemos una capacidad limitada, si no me equivoco en la escala son 120 bits por segundo. Lo que buscamos es o aprender a integrar un poquito más sin que nos abrume, o volvernos más selectivos con la integración de esa información a manera que nos informe. El término original se llama Umwelt y es un término alemán y significa la expansión de la capacidad de integración de información. Eso es lo que este modelo busca lograr. Finalmente, una vez que entendemos el modelo, una vez que expandimos nuestra capacidad, viene lo bueno, que es la interacción. ¿Cómo se representa esto en la vida real? El último punto nos invita a que antes de yo imponer o promover mi modelo de la realidad, de la situación, de la solución, pregunte con curiosidad genuina, no queriendo juzgar, no queriendo encontrar la equivocación o el punto ciego, que le pregunte a la contraparte, ¿por qué lo hiciste de esta manera? ¿Qué información tenías? ¿Qué consideraste? Ah, interesante me parece esto, interesante me parece aquello. Antes de yo querer promover mi propio modelo y decir, no, esto debería ser así por esto, esto, esto y esto. Preguntar tiene un mayor peso que promover mi propio modelo. ¿Por qué? Porque es donde generamos esa cooperación que buscamos, ¿de acuerdo? Tanto al interior de nuestras células como al exterior con otros departamentos. Con algunas excepciones muy marcadas, Robert Keegan, un autor y también ex profesor de Harvard, dice que en las organizaciones la gran mayoría de personas tienen 2 trabajos. Uno es el trabajo por el cual me remuneran de acuerdo a la actividad técnica que desempeño, lo que realmente hago y por lo que realmente me pagan. Y el otro es el modelo que él le llama doble contabilidad, que hace alusión a ese ejercicio en donde tenemos la contabilidad real y tenemos la contabilidad que presentamos al exterior. Y dice, ojo con esto, la gran mayoría de las personas enfocan mucho tiempo y energía en generar toda esta personalidad que quieren proyectar al exterior, más allá de lo que es su actividad laboral esencial. Quiero que me perciban de cierta manera, quiero ocultar mis debilidades, quiero quedarme callado en la reunión por miedo a que me digan esto o aquello, quiero no expresar la incertidumbre que me genera esta estrategia, ¿sí? etc, etc, etc. La intención de presentar esto, es decir, conforme transitamos a la cultura que queremos generar, lo que buscamos es que nos podamos permitir ser auténticos y auténticas y vulnerables al mismo tiempo que somos profesionales y responsables. Es esa síntesis la que buscamos. Y como lo hemos visto anteriormente también, empieza con el individuo, pero conforme se replica, se transforma de lo individual a lo colectivo. Y
idealmente a lo organizacional. ¿De acuerdo? Bien. Posiblemente ya hayan visto algo similar a esto, o incluso este diagrama del Dr. Steve Carpenter, en donde posiciona 3 elementos esenciales en los que todos participamos de distintas formas en cada una de nuestras interacciones humanas. Desafortunadamente, es una realidad. Hagan esa reflexión, ahorita llegaremos a cómo aplicar esa reflexión. Desafortunadamente, la mayoría de personas nos encontramos en alguno de estos puntos consistentemente. O somos la víctima, todo me pasa, pobrecito de mí, la vida me sucede, o queremos jugar el papel del héroe o la heroína, en donde yo resuelvo el problema por ti, yo te doy la información que no me solicitaste, yo te doy el consejo que no me pediste, yo doy el resultado y hago tu chamba, siempre y cuando quiera, tenga energía, tenga la paciencia, tenga el tiempo. Porque cuando no lo tengo, y que me caigas bien. Además, porque cuando no lo tengo, además lo que sucede es que entonces ya me transformo, ¿no? En el verdugo, en el victimario. Ya estoy hasta acá. Te lo expliqué 10 veces, ya lo hice por ti 5, no entiendes, no quieres, no tal, eres un tan. Y como podemos ver en el diagrama, la víctima se alimenta del héroe, el héroe sigue alimentando a la víctima porque le sigue resolviendo los problemas, y cuando el héroe se transforma a victimario, entonces la víctima se vuelve más víctima. Ojo, aquí todos tenemos una tendencia. Identifiquen dónde normalmente se encuentran, tanto en el trabajo como en la vida personal. Este es el modelo que queremos trascender. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia un modelo de crecimiento, en donde tenemos los 3 mismos elementos, pero partimos de una base de responsabilidad individual. En vez de ser una víctima, me convierto en el autor o autora, creador o creadora de mi realidad. La vida ya no me sucede, sucede a través de mí. Tengo autonomía, tengo agencia, tengo cualidades, tengo herramientas para tomar acción, y si estoy viviendo una situación crítica, crecer, aprender, evolucionar, mejorar. El héroe, la heroína se transforma, la traducción literal es supporter, ¿correcto? Él o la que apoya. Entonces el héroe deja de resolverle la vida a los demás y empieza a promover que ellos reflexionen, que ellas reflexionen. Empieza a hacer las preguntas correctas a las personas correctas que les permitan generar sus propias soluciones, y se sale del círculo de víctima, héroe o heroína. Cuando la persona que apoya llega a otro nivel, la situación se transforma, o en este caso tiene una posición de liderazgo, la connotación positiva del verdugo o del victimario es convertirnos en ese líder retador o retadora con connotación positiva. El victimario minimiza. La persona que reta positivamente busca enaltecer, busca que la gente crezca, busca sacar el verdadero potencial de mi equipo, de mis personas, y eso requiere un tipo de inspiración, un tipo de motivación y sí, un tipo de exigencia, ¿sale? Pero esa exigencia que no rompe la liga, pero sí la estira y hace que la persona que recibe la información fortalezca más ese sentido de responsabilidad personal.
para asegurarnos que quedan claros los conceptos, hay una serie de puntos clave que vale la pena mencionar. El primero es hacer una distinción clara entre situaciones reales de vida en las que sí podemos ser víctimas de un abuso, de una agresión, de un asalto, de una violencia, y la condición y orientación psicológica de ser una víctima constantemente en mi vida, en donde todo me pasa a mí, en donde me tiro al suelo, en donde no asumo la responsabilidad de mi vida. Punto número 2, como posiblemente ya lo habrán inferido, estos roles no son fijos. No soy víctima y ya. ¿Qué pasa con la dinámica cuando me responden de cierta manera? Normalmente transitamos los diferentes puntos. Estos roles son fijos. No son fijos, perdón. Para la víctima, la distinción clarísima es: la vida me sucede, y para la persona que toma responsabilidad es: la vida sucede a través de mí. Como podemos ver, la diferencia concreta entre el líder que reta es que ayuda a elevar a las personas que están a su cargo, no a minimizarlas. El héroe o la heroína resuelve los problemas por los demás, y el rol de la persona que transforma esa connotación de negativa a positiva es a través de una serie de preguntas. Ahorita vamos a llegar a esta parte. Este elemento de aquí para mí fue muy revelador. El darnos cuenta que esos detonadores, que esos diferentes roles no necesariamente son personas. Ojo aquí. Si yo estoy en una posición de víctima, no siempre quien me salva es la persona. A veces es la distracción, a veces es la compra, a veces es la sustancia, a veces es Netflix, a veces es, ¿sí? A veces es el cigarrito, a veces es el echarme los tragos con los amigos, etc, etc. Y quien me castiga, a veces tampoco es una persona, ¿no? A veces es la cruda, a veces es procrastinar y no poder dormir, a veces es no lidiar con las conversaciones difíciles, etc, etc, etc. Entonces quede muy claro que no siempre estamos hablando de personas aquí. Y finalmente, y este es un punto muy importante, conforme transicionan, más que al interior de sus equipos, con otros departamentos y con figuras de autoridad. Cada vez que se posicionen como el héroe, mientras más lo hagan, hay una validación social. Porque soy el mero bueno, la mera buena, ¿no? La que resuelve, la que saca las papas del fuego, la que tal. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a generar esa transición en donde ya no te doy el pescado. Ahora te quiero enseñar a pescar. Y muchas personas no quieren aprender. Y si no estás a mi cargo, quiero empezar a implementar los procesos, quiero hacerte responsable de un proceso compartido, y ya no me gusta. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, para hacerlo correctamente. De manera concreta, ¿cómo hacemos esa transición de una postura a otra? De víctima, autor, autora, creador o creadora, es cómo voy a tomar la responsabilidad que me corresponde de la dinámica en la que me encuentro. Relacional, personal, profesional e incluso de mí hacia mí. Después, de héroe o heroína o persona que apoya, es ¿qué preguntas le puedo hacer a esta persona que tengo enfrente o a mi equipo para ayudarlos a que asuman esa responsabilidad, a que logren y descubran esas respuestas sin yo resolverlo por ellos o por ellas? Y finalmente, de victimario a ese líder que reta, es 1, ¿cuál es mi postura? ¿Ok? Aquí utilizamos el término posición no como escalafón jerárquico, sino cuál es mi postura, cómo veo yo las cosas, ¿vale? Y en función de cómo veo las cosas, qué situación tengo que afrontar, qué conversación difícil es importante tener, cómo puedo
exigir correctamente a mi equipo para que me dé más? ¿Cómo podemos ir de ese 10% a ese 13%? Y antes de llegar al ejercicio que les voy a dejar, los modelos que acabamos de ver tienen como finalidad aumentar, mejorar o generar, para quien todavía no la tenga, nuestra capacidad de tener una comunicación de multiperspectiva. Vamos a movernos de este modelo a ese modelo. Vamos a movernos del modelo en el que yo tengo la verdad absoluta y mi verdad es la verdad. El 100% de la realidad me la genero yo y no me importa lo demás. Transitamos al siguiente modelo, que es un mejor modelo. Es un modelo más actual, en donde a través de la interacción, pues te escucho y tú a mí, pero le falta sal. No termina de cuadrar, no termina de cerrar, se queda en un espacio medio gris, en donde no toco tus sensibilidades ni tú las mías, no llegamos a las conversaciones difíciles, entonces no acordamos tanto, pero tampoco hay un conflicto ni una confrontación. ¿Sí? Es pálido. Nos queremos mover al último modelo, en donde lo primero es la realidad objetiva, que ambas partes vamos a acordar. 2 más 2 es 4, no es 6. De ahí partimos. ¿Para qué? Para yo escuchar tu verdad, ese otro 30%, ese otro porcentaje en donde yo genuinamente quiero entender cómo ves las cosas, por qué hiciste las cosas de cierta manera, qué consideraste, qué te informó, con quién hablaste, etc, etc, etc. Y en consecuencia, recibo lo mismo de ti. Y ese 10% es lo que le podríamos llamar la magia, ¿no? La zona, flow. Es donde todo sucede, donde nos vamos del 30, 40, 50 al 200. Lo que no podemos controlar, lo que no podemos prevenir, lo que no podemos medir, esa propiedad emergente de trabajar con el resto del 90%. ¿Sí? Bien. Como lo hemos venido haciendo en los demás formatos, les asigno el siguiente ejercicio. Este es como el primer nivel, pero partamos de aquí. Si alguien lo quiere extender un poco más, bienvenido. En la siguiente sesión vamos a comentar esto y les garantizo que de este punto de partida vamos a avanzar mucho en la aplicación práctica de los diferentes modelos. Identifiquen en una situación profesional o personal donde toman el rol o de víctima, o de héroe, o de victimario. Importante que sea una situación específica, concreta. No hablen en términos generales. Mientras más relevante sea, mejor. Si viene de un contexto profesional, qué mejor. La siguiente sesión vamos a trabajar específicamente con esto. Si lo quieren llevar al siguiente nivel e iniciar con una y continuar con las otras dos, adelante. Qué mejor. Pero al menos identifiquen una situación en la que están en una de estas tres posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Bienvenidos, comentarios, ejemplos, aclaraciones, dudas, retroalimentación. Venga. ¿Puedes poner la gráfica a través de víctima? Sí. ¿El primer modelo? ¿Este? Hay una particularidad que yo quisiera tomar. Muchas de estas actitudes son
de personalidad de cada persona. Difícilmente, en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, detectas cuál de ellas son. Acabas de dar ejemplos muy claros, pero personalmente, ¿cómo lo puedes solucionar y darte cuenta de eso? Bien. No sé si es claro en mi comentario. Antes de responderte, y lo hemos hecho muchas veces, sí. ¿Qué se te ocurre? Héroe, me queda claro que es cuando en alguna posición resuelves o terminas haciendo la chamba de la persona que está, si fuera mi caso, a mi cargo. Correcto. En lugar de ayudarlo, apoyarlo o enseñarle cómo. Esa Correcto. parte fue muy clara. Correcto. El tema de victimario pues se da muchas veces cuando juzgas o criticas la forma en que alguien resolvió un tema o no. O no resolvió esa O no. Correcto. Y la víctima, pues en algún momento pues, es el incomprendido, el que nadie me entendió, el que yo lo quise hacer bien y no resolví y no di los resultados que yo supuse o quise dar o entregar. Igualmente, Correcto. bien hecho o mal hecho. La Correcto. perspectiva depende de la interacción con las demás personas. Correcto. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, en muchas ocasiones esas actitudes se toman inconscientemente. Así es. ¿Cómo detectas cuando lo estás haciendo inconsciente? ¿Cómo te puedes ayudar para darte cuenta conscientemente que estás haciendo algo inconsciente? Esa es precisamente la finalidad del ejercicio. ¿Cómo? A través de la reflexión individual. ¿Cómo? A través de ponerme en una situación real, no imaginaria, en la casa. O sea, hay ejemplos claros. Creo que va a servir que les dé un ejemplo para... Llega el papá de viaje, es vendedor, y llega del viaje de chamba tronadísimo, cansadísimo, no cerró el contrato y lo único que quiere es llegar a subir los pies y echarse un drink a descansar. Pero llega y la casa es un caos. Gritos por todos lados, los dos niños volviéndose locos, destruyendo la casa, la mamá gritándoles por todos lados, y de repente el hermanito le pega a la hermanita y la hermanita empieza a llorar y el papá pierde la paciencia y se convierte en el verdugo del niño. ¿Sí? Tal, y llora. Entonces, ¿qué pasa? Interviene la mamá. Y la mamá dice, ¿qué estás haciendo? Acaba de tener una semana dificilísima en la escuela porque le están haciendo bullying y tú aquí llegas y nada más le empiezas a gritar, ¿qué te pasa? No sé qué. Y entonces la mamá es la heroína, ¿no? Ven, mijo, ya súbete a descansar y no sé qué y tal. Y entonces la mamá voltea con el esposo, pues ¿qué te pasa? Acabas de llegar y ya llegas con esa actitud y tal y cual. Se transformó de héroe a victimario, ¿no? Y entonces el esposo contesta, pues ¿qué te pasa a ti? Vengo de chamba, he dormido 3 horas en los últimos 2 días, no cerré el contrato, no sé cómo le vamos a hacer con los compromisos que tenemos, quiero nada más llegar a mi casa y descansar y todo es un caos y la casa es un cochinero. Es víctima, ¿no? Y luego la esposa responde, ¿ah, sí? ¿Y tú crees que es fácil quedarte 4 días con los 2 niños, con toda la carga de la casa, con esto que tenía que hacer y llevarlos y traerlos, súbete y bájate y tal? Víctima. ¿Va? Entonces... Es mi vecino. ¿Sí? ¿Queda clara la transición? Bastante. Y ese es un ejemplo y podemos poner 27. El punto del ejercicio es justo eso. Háganlo personal. Yo sé de ejemplos claros para todos, porque he platicado con todos en donde se han puesto en este o en este o en este rol. Y ese justamente es la idea, porque de identificar la primera parte nos va a abrir la puerta a transformar hacia el segundo modelo. ¿Sale? En donde, te voy a dar la palabra un momento, Guillermo. Ya ves tú primero, ¿verdad? Sí, Fer y Guillermo. En donde nos podemos sentar a decir, a ver, ¿qué pasa?
tener esa apertura genuina, decir, dime, no, pues ¿sabes qué? Mira, la verdad es que me fue así, 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 no obtuve el resultado que quería, la verdad no vendí, la verdad estoy preocupado, pero mañana voy a hacer esto y voy a implementar esta estrategia y voy a ver cómo ves tú esto, ¿te hace sentido? No, pues sí, ok, va, a ver, te escucho bien. No, pues la verdad es que sí se me hizo bien difícil porque esta niña no me hace caso y tal, pero fíjate que ya voy a poner en marcha estas cosas, me voy a acercar más a ella, yo quiero platicar con ella y lo vamos a resolver, nada más apóyame con estas dos cosas, estamos de acuerdo, órale, ¿sabes? Entonces, ambas partes asumieron, ese es el diferenciador, asumieron la responsabilidad personal de su parte de la dinámica que les correspondía y entonces se genera la transición. ¿Sí? Fer. Yo creo que viendo el punto como decías, creo que está claro, bueno, para mí también está bien claro del triángulo del drama al triángulo del crecimiento, debemos de ver qué necesitamos para hacer esa transformación o cambiar ese enfoque a las situaciones del día a día. Yo pienso que para mí el punto es lo personal que lo tomes, porque normalmente si lo vemos, el ejercicio que nos diste es un tema muy personal, donde nos enfocamos a las personas totalmente, al hijo, al papá o a la mamá. Y para pasar al triángulo de crecimiento, para mí, es tomar la parte de los procesos como tal, verlo más profesional y quitarle la personificación que muchas veces les damos a las cosas. Porque siempre que a algún problema le ponemos nombre y apellido, aunque sí solieron pasar, es porque hubo una desviación a un proceso, a un procedimiento que no tuvimos bien documentado, bien estipulado, y por eso lo personificamos y estamos en la situación de los dramas, que es el día a día de muchos de nuestros problemas. Si en ese punto digo, y lo hemos platicado a veces ya muchas veces tanto, bueno, me ha tocado pues con RH, con seguridad, que son los que normalmente solemos tener esas situaciones, cuando lo estandarizamos a los procesos, se nos quita mucho el drama y solucionamos mucho más rápido las situaciones y prevenimos situaciones. Exactamente. Y si se fijan, si regreso al inicio de la presentación, tenemos el arco del triple aprendizaje primero y luego nos vamos moviendo a cómo genero el sentido de la realidad de las cosas y luego qué hago con ello, en qué posición me identifico, cómo juego en esas dinámicas, qué hacer para transformarlo y cerramos con esto, ¿no? Lo que decías, ¿no? Aquí lo personifico, aquí tengo un poco más de apertura a tener la conversación y encontrar soluciones en conjunto y acá digo, no, es de todos, vamos a meterle el proceso, vamos a despersonificar, que ya tengo más perspectiva, ya me subí al balcón y ya estoy viendo toda la situación. Guillermo. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Ahorita que ponías el ejemplo de la familia, pues en teoría o lo más maduro que podría hacer es que después de la crisis sentarte a reflexionar y decir en qué la regué, ¿no? Y a lo mejor pues ir y pedir una disculpa, ir y tratar de cambiar la actitud, ir y ser muy autoconsciente de tus defectos y tratar de buscar en verdad arreglar la situación. Pero en la mayoría de las veces a lo mejor tiene que haber un externo, ¿no? Terapia familiar o alguien cuando ya se genera una crisis, cuando realmente llegan esos momentos de reflexión, cuando ya se está generando un problema real, porque mientras no haya un problema es muy complicado que alguien quiera cambiar su actitud para poder mejorar si él cree que está bien y aparte no hay ninguna consecuencia. Entonces, así como de la noche a la mañana decir que voy a tratar de modificar una actitud, pues es complicado hasta que no haya una consecuencia grave, ¿no? Aprende uno de sus errores y es cuando te das cuenta, ¿no? Después de 1000 veces gritarle, después de 1000 veces pegarle al niño, pues llega el momento en el que sí dices, pues sí la estoy regando, ¿no? Pero a lo mejor no la sabía. Bueno, entonces bajo ese esquema, y si lo trasladamos al trabajo, a los equipos de trabajo, pues obviamente debería haber
pues ciertas habilidades que debería tener el líder, ¿no? Debería tener esa capacidad de autoconocimiento, de autocrítica y de poder evaluar pues que a lo mejor no fue la mejor manera de poder negociar algo. Entonces, es ahí donde se complican las cosas, ¿no? Es ahí donde pues sí está muy bonito en el papel, pero para poderlo implementar o ser parte de tu manera de actuar de todos los días, es un proceso que necesita pues, mucho tiempo y te ayuda a lo mejor un terapeuta, en este caso de un coach o de alguien que tome esa responsabilidad de guía para poder ir mejorando en esas actitudes o comportamientos que pueden generar pues, todas las broncas que vivimos todos los días. Okay. Eso por una parte, y obviamente que todo el mundo o que todos los equipos o que todos los líderes pues sean parte de la misma cultura para que todos vivan el mismo proceso de ir mejorando día con día, ¿no? Ok. Varios puntos que no me van a dar una hora para responderlos todos. Ahorita te doy la palabra, Luis. Con algunas cosas concuerdo, con otras no, y te voy a explicar por qué. El punto de todo esto, de toda esta accesibilidad a la información a través de estas exposiciones, no es mostrarles modelos que se les hagan bonitos en el papel y que no implementen. Desde el inicio acordamos, todos los que estamos aquí, que la diferencia es nuestra capacidad de ejecución. Lo que hagamos es lo que importa, no lo que aprendamos, y mucho menos lo que digamos que vamos a hacer. Más que hablar del ideal, o cuál sería el formato correcto de abordar estas cosas, si es a través de un terapeuta o no terapeuta, o este tipo, o este formato, es entender que cada uno de nosotros aquí tenemos agencia y autonomía para empezar a implementar las cosas. Entonces, la parte en la que tal vez difiero es, necesito transitar la misma situación 1000 veces para empezar a cambiar, ¿no? En este momento, yo puedo decir, normalmente estoy aquí, me cuesta trabajo estar acá, y a donde quiero llegar es a generar esa realidad en conjunto que nos ayude a generar menos acuerdos. Ok, ¿es fácil? Por supuesto que no. Y como lo viste y lo vimos en el taller de bienestar integral, los condicionantes biológicos, que sí son parte de nuestro cableado natural, lo hacen que sea difícil, sí, pero eso no significa que tengamos que pasar por un proceso una N cantidad de veces hasta que podamos dar el primer paso, no. Bueno, entonces, lo que estamos buscando aquí, efectivamente, es información para saber cómo podemos conocernos mejor y en función de eso, saber qué herramientas existen y cómo se ve del otro lado. ¿Va? ¿Quieres responder? Y luego le doy la palabra a Luis y luego a ti, Ernesto. A lo que me refiero con N cantidad de veces, más bien a evaluar las N veces, pues cada vez. Claro, pero cada vez. Exacto, que hay una manera de poder evaluar, de poder ver cómo fue lo que ocurrió en esa negociación. Correcto. Y de ahí viene el ejercicio, ¿de acuerdo? O sea, el ejercicio es justo lo que acabas de decir. Voy a tomar una situación cualquiera, la que ustedes decidan, voy a hacer esa reflexión para poder hacer esa evaluación y en función de eso, una, saber dónde estoy y dos, saber cómo me puedo transformar hacia lo que sigue. Primero yo. Si me oriento hacia afuera, no va a jalar. Primero yo. De ahí, yo ya estoy poniendo mi granito de arena, ¿de acuerdo? Ya fui del 30, que es lo que es, al 60. ¿Hay más probabilidades? Sí. Hay más probabilidades. ¿Es garantía? No. Creo que lo he hecho todo el tiempo, ¿no? Nada de esto nos garantiza el resultado. ¿Por qué? Porque la interacción humana es hiper compleja. Lo que sí nos garantiza el no resultado es no hacer esto, lo que a mí me corresponde. Luis, adelante y después Ernesto. Sí, coincido con eso y gran parte de lo que está Fernando. Creo que hemos visto muchos problemas donde la percepción de cada quien te hace
tomar ese rol víctima o lo que sea. Y lo veo mucho y trato de tener una frase que es en un problema hay dos versiones, que hay un punto medio que es la verdad, se carga de un lado hacia el otro, pero es el tomar esa parte, coincido con esa gráfica de que hay mi realidad, la realidad de la otra persona, la realidad tal cual es, y ya como que lo que fluye, estoy completamente de acuerdo. Me ha tocado aquí en cuestión de planta de que, ¿sabes qué? Este ya no sirve, córrelo. Y dices, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue la bronca? Y empiezas a revisar y hay más factores, más cosas donde ya te hace tomar una mejor decisión. Si no, pues si le das fuerza a una víctima, que tal vez no lo era, o tal vez sí, pero si no te metes en ese punto de la realidad, sí es complicado. Creo que si hay algo que lo detona, sean otros factores o algo para que puedas revisar procesos o algo, pero sí tienes que tener esta parte de que sí hay varias realidades y que las cosas deben tomarse lo más apegados a un sistema o a un proceso, y si es previamente visto, pues es mucho mejor. Un ejemplo también en la familia es algo que yo hablé con mi esposa desde un principio, es yo no quiero ser el que llegue a castigar a mis hijos. Y me ha tocado el escenario de digan, ¿sabes qué? Llegar a la casa y que regáñala porque hizo esto a mi hija. Pues, claro que no, o sea, a ver, yo no voy a llegar a castigar algo que yo no lo vi, que no me lo dijeron a mí, si en caso que fue a la escuela o en la casa, yo no voy a llegar a castigarlo, o sea, yo llego y a ver, sí platicar con ella, a ver qué pasó, ver qué puedo aportar para reforzar ese punto, si es algo que hay que mejorar y trabajar, pero yo no voy a llegar como un castigador y decir, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué? Me tocó vivirlo con mi papá era chofer, entonces era estar fuera 15 días y llegar y ¿sabes qué? Fulano hizo esto, Sultano hizo esto y pega. La lista. El Fer se peleó con Freud y la chingada. Y no es ese rol, o sea, creo que ese rol no es bueno porque tú llegas y lo que esperas es que te reciban bien, que todo, y decir, pues que corran en lugar de salir a buscarte, creo que es bastante complicado y muchos me van a recordar en ese punto. Entonces fue algo que platicamos precisamente y que después, a pesar de esa plática, se empezó a dar ciertas situaciones y ya se volvió a platicar, ¿sabes qué? Quedamos en esto, eso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy alguien que llegue a tener que castigar, te ayudo, revisamos el tema, pues, trabajamos lo que se tenga que trabajar, pero no voy a llegar a castigar algo que ya se castigó muchas veces y pues voy a llegar a darle otra, pues no. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, otro regaño o algo así, pues claro que no. Trabajar la situación, sí. Y creo que en la planta es muy parecido, o sea, hay gente que ya conmigo dice, ¿sabes qué? Ya, córrelo o hay que hacerle, pues si ya hay un procedimiento, hay un reglamento, pues hay que seguir el reglamento. Si tiene argumentos, se presentan y se soportan, si no, pues aplica. Y creo que es la mejor forma de empezar a quitar ese rol de víctima, de victimario y dar ese brinco a, pues yo te reto, o sea, aquí están las reglas, aquí está lo que tienes que hacer, hazlo, tienes la capacidad, adelante, y tienes la oportunidad, si no, asume tus consecuencias. Efectivamente, antes de darte la palabra, Ernesto, hay una, y esto ya se los había hecho antes, hay una imagen que pueden encontrar en internet en donde tienes la figura geométrica y por un lado proyecta un cuadrado, por otro lado proyecta un círculo y es el ejemplo gráfico de lo que estamos hablando. Como dice el dicho, ¿no? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Exactamente eso representa esa imagen. La figura geométrica es lo que es ese 30%. ¿Cómo lo veo yo? Es que yo sí estoy viendo un cuadrado. Desde esta perspectiva sí estoy viendo un cuadrado. ¿Y cómo lo ves tú? Desde allá tú sí estás viendo un círculo. Y la única manera de lograr ese 10% que nos lleva a otro nivel en todo sentido es precisamente conciliar esas tres y generar esa realidad compartida que podemos extender a cualquier ejemplo en cualquier área de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Luis. Si lleváramos este caso a un ejemplo práctico en obra, tenemos por lo regular tres actores. Tenemos la supervisión, que en este caso siempre va a ser el verdugo, completamente. Tenemos los que ejecutan o la empresa que va a ejecutar, que siempre es la víctima. Y tenemos el personal, que siempre es el que desobedece, el que le vale gorro y el que ocasiona, entre comillas, los conflictos entre ambas partes. Antes de que continúes te preguntaría, palabra clave, ¿siempre es así?
Los roles son Desde así que yo me fijos. acuerdo en todos mis años de experiencia, siempre ha sido así. Pero siempre es así. Sí. ¿No podemos encontrar un ejemplo en donde sea diferente? Que a mí se me venga a la cabeza ahorita, no. Digo, para este tema en particular, ahorita. Termina y ahorita vemos si le encontramos un twist. ¿Qué sucede? Enfocándonos a esta situación, si yo tengo la empresa que me va a supervisar, vamos a enfocarnos a lo mejor al tema del avance de la obra, y siempre te pone el pie y no te permite avanzar, porque te falta la limpieza fina, porque te falta un arnés, porque te faltó un extinguidor ahí, porque te faltó un casco amarillo porque uno de tus trabajadores lo trae de color azul. No sé, pretextos los que tú quieras cuando hay ese enfoque por parte de una supervisión. ¿Sí? A ponerte el pie. Como empresa, muchas ocasiones el encargado del proyecto es un mamón, no me deja chambear, no me permite avanzar, no me ayuda. Y la gente de obra que va a ejecutar los trabajos pues tampoco te ayuda porque nomás están esperando a que te des la vuelta para no hacer lo que la supervisión quiere que hagas, ¿sí? Y ese es un círculo vicioso que en todas las obras se va a dar y siempre se da. Sin embargo, pienso yo que cuando alguien o uno de los actores está consciente de una situación de este tipo y conoce el proceso y hay un diálogo antes para poder llegar a una solución, las cosas funcionan diferentes y al final el beneficio es para el proyecto y la obra. Correcto. Pero es muy difícil que se dé. Y ahí, correcto, esa es completamente la intención de por qué estoy aquí parado y por qué estamos haciendo esto. Que al ustedes conocer esta información, ustedes sean esas personas que asumen la responsabilidad inicial de comunicar esto, de dar el primer paso para que esto comience a suceder. Cuando hablamos de una hiperdificultad, aquí no minimizo el reto, pero pongan mucha atención en no hacer más difícil una situación cuando realmente no lo es. Tú, dentro del ejemplo, diste la solución justo en 2 minutos. ¿Cuál fue la solución? Que para romper ese esquema y para ir de aquí a aquí, basta que una persona lo conozca y asuma esa responsabilidad para que esto empiece a caminar. ¿Va? Y eso es justo lo que queremos lograr aquí, que ustedes al conocer esto asuman esa responsabilidad y en consecuencia lo empiecen a implementar tantas veces como sea necesario. Y cuando empecé aquí y estoy apoyando y estoy haciendo las preguntas y tal, y la gente no responda y de repente ya me di cuenta que me transformé acá, al darme cuenta me ayuda a modificar mi conducta. Y así con los otros 2 elementos, ¿de acuerdo? Daniel. Gracias. Yo creo que lo que nos estás compartiendo personalmente implica mucho compromiso, porque debemos de ser muy genuinos, muy transparentes y muy autocríticos, porque para una misma situación, si te regresas al triángulo del drama, nosotros como líderes la podemos manejar como se nos antojen los 3 puntos. Así es. Para una situación a alguien se la vendo que se lleve, pero me voy con las personas que creo que se equivocaron y me lo chingo, pero voy con mi jefe y me la tiro de víctima, ¿no? Justo. Entonces, qué gran ejemplo. sí hay que ser bien genuinos para saber exactamente en qué punto estamos, y si en algún momento estábamos en los 3, pues de los 3 aprender. Pero yo creo que eso se presta mucho a que seas transparente y no lo manipules, porque eso, lejos de darte a ganar, te quita con tu equipo. Que están conectando los puntos, ahora sí, ya que vieron todo el arco, están conectando la película hacia atrás, ¿no? Como dijo Steve Jobs, es más fácil conectar los puntos en retrospectiva que hacia adelante, pero al final se conectan, aquí está, ¿no? Lo que acabas de decir es justo esto, lo que hablábamos.
Exactamente, por eso va primero, ¿no? Ojo con esto, ojo cómo nos presentamos, ojo cómo queremos manipular, ojo cómo presentamos dos caras diferentes, ojo cómo tenemos dos trabajos, ¿no? Que nos orienta ahora sí a esta parte. Yo creo que lo que acaba de decir él es de alguna manera negativa, sería abusar del conocimiento de una herramienta para poder modificar o manipular algo a tu antojo. Más que abusar del conocimiento de la herramienta, Ernesto, esto ya lo hacemos. Sí. Más bien es Pero hacerme consciente. Pero hacerlo de forma consciente, no. Y ahorita sí lo harías con una forma consciente porque ya tú lo estás diciendo. Aquí personalmente es cómo lo quiero trabajar, de forma negativa, como lo acaba de mencionar, o de forma positiva. Y que el punto de todo esto y de que ustedes tengan estos roles dentro de una organización con estas características es que queremos ahora sí que sacar el punch y sacar la casta e ir acá, ¿de acuerdo? Todo modelo, toda teoría, toda aplicación se puede transformar en una estrategia de manipulación, sin duda. La responsabilidad de nuevo es de ustedes, es decir, cómo la voy a orientar de una manera correcta, de una manera ética, de una manera profesional. Luis. Sí, porque digo, algo muy importante creo para mí de lo que decías es de que las cosas son lo que son. O sea, eso creo que es una gran base, las cosas son lo que son. Y como decía Dani, tomar las cosas tal cual en cada punto, porque precisamente, o sea, nos toca cambiándolo en el tema del apoyo, el tratador y el autor, nos toca agarrar este rol con esa responsabilidad y tomar las cosas tal cual son. ¿Qué tienes que hacer en cada punto para cambiar de ser víctima a ser el autor, de ser el apoyo a ser el héroe? O sea, cambiar por esa parte. Y creo que va en eso, en tomar las cosas como son, con la responsabilidad que debe ser y darle ese giro. Porque creo que por eso es del ejemplo que yo ponía, la parte que creo que es importante es cambiar el rol de si yo te escucho y para que no seas la víctima conmigo, te voy a apoyar y voy a regañar a alguien, es decir, no, mi rol es te escucho, pero tengo que escuchar la otra parte, porque también ella tiene su versión y tengo que conocer más de las cosas para poder poner una acción que realmente va a llevar algo en forma. Si no, voy a dejarle un sentimiento a alguien. Mi esposa va a decir, no, tú no me apoyaste, no, si te digo, te vale, etcétera, etcétera. La niña va a decir, pues nomás no me vayas a regañar. Y hay un punto medio exacto que es la verdad. Entonces, si las cosas las tomas tal cual son, pones el remedio adecuado en cada punto. Y creo que esa es la diferencia. Precisamente por eso, en los puntos clave ahora les hacen más sentido con estos ejemplos tan contextuales que han dado, en donde hablamos que los roles, dado tu gran ejemplo, Daniel, no son fijos, son fluidos y todos los transitamos. Hay una tendencia hacia uno u otro. Sin embargo, como bien lo dijiste, en una misma situación podemos transitar los tres. Y por eso la importancia de tener un modelo que nos permita salirnos del negativo y nos permita crecer. Y por eso la importancia de entender de manera general cómo hacer esa transición. Lo vamos a hacer a prueba y error constantemente. Y a veces vamos a caer, es natural. Pero como bien dijiste, Ernesto, en el momento que me doy cuenta y sé cómo transicionar, ya sé qué hacer. ¿De acuerdo? De ahí la importancia, cierro con esto, del ejercicio. De que verdaderamente se tomen el tiempo de hacer esa introspección, de hacer esa reflexión. Llévenlo tan a profundidad como quieran, al menos a un nivel, idealmente más de uno, pero nos va a dar mucha carnita con qué trabajar la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Platicadito está toda madre, espero. Esa es la idea, ¿no? Es el primer paso para, ahora sí que, adueñarnos del ejercicio y mostrar la contabilidad que no queremos mostrar. ¿Sí? Bien. Les agradezco el tiempo, la atención y la participación. Este va a quedar ahí también en el canal digital para quien lo quiera revisar en puntos específicos, y ya saben, si en el Inter se quieren comunicar conmigo, adelante. ¿Sí? Nos vemos en 15 días para dar seguimiento a esto.
con el ejercicio. Venga. Claro.